Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por favor, Padre, por favor, Señor, te pedimos que nos bendigas en este día precioso, el día del Señor. Victoria, victoria, victoria. La muerte fue vencida. Toda obra maligna fue vencida en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Padre, por el amor infinito, tremendo que tienes por la humanidad, porque tu voluntad perfecta es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos por el Espíritu Santo que completa la salvación viviendo en Cristo Jesús en esta tierra. Y pronto, Señor, posiblemente hoy, mañana, no lo sabemos, Señor, morir es ganancia, porque hemos creído viviendo conforme a la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo he orado y que tu palabra llegue como fuego y como martillo quebrantando herejías, mentiras dentro de la iglesia, como dice Gálatas 5. Hay herejía en la iglesia, espíritu de verdad, espíritu de profecía, rompe toda herejía y mentira, falsedad, encantamientos, todo espíritu y doctrina de Balaán, de Coré, de Nicolaitas, se rompe y se quebranta. En el nombre omnipotente del Señor Jesucristo, todo espíritu de Jezabel, todo hombre fuerte, se quema ahora por la espada de fuego del Espíritu Santo y caen todos sus soldados, demonios, se queman por la columna de fuego del Espíritu Santo, serpientes, escorpiones y alacranes y fuerzas del maligno, operaciones, artimañas, maquinaciones, palabras que se levantan contra Óscar y ministerios bienaventurados. En el nombre omnipotente del Señor Jesucristo he orado. Amén y amén. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Después de Efesios, antes de Colosenses. Amén. 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 Por favor, la página 864. 864. La hermana ¿no trajo la otra Biblia? No voy a reclamar. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, ahí está uno de los ejemplos de qué había padecido Pablo, ¿no? O sucedió. Y una de ellas, prisiones. Otras, naufragios. Imagínate uno en el mar. Nomás del susto se ahoga uno. ¿Sí? Y de noche. Naufragios de noche. ¿Sí? Serpientes. ¿Sí? Que lo mordían. ¿Sí? Y peor, falsos hermanos que muerden peor que una serpiente. ¿Sí? Porque con la boca parecen homicidas, hablando mal de los demás ministerios, hermanos, y no, el Señor nos está llamando es a la unidad del Espíritu Santo. Estamos resumiendo prédicas, ¿no? Y otros se encargan de dividir la iglesia con disensión en la carne, con doctrinas que dijimos de Balaán, codicia, avaricia, fornicación, inmundicia, igual que Jezabel, igual que Coré, rebeldía, ¿sí? Adonías, rebeldía. También vemos a los nicolaitas que aceptan el pecado sodomita
en la iglesia. Ese es el nicolaíta, ¿sí? No estamos en contra de los homosexuales o de cualquier ser humano, no solo de ellos que están levantándose en una doctrina de sentimientos de que, pobrecitos, nos persiguen, cuando ni siquiera ellos han estimado ellos mismos por ejemplo, la raza de los negros, ¿sí? Que eso han sido más perseguidos y más discriminados que ellos mismos. Entonces se inventan unas cosas, excusas, que son mentiras, una mentira para poder abrazar su pecado. Entonces no aceptamos ese el pecado, pero Dios, el Todopoderoso, por la sangre del Cordero vino a liberar a los cautivos. Eso es una cautividad, eso es una mentira. Yo solo sé que Dios hizo a Adán y de Adán a Eva, ¿sí? De una costilla, carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿cierto? Pero ahora resulta que no, que es Adán y Iván, y Eva y Genoveva. ¿Ve? Entonces no, eso no está en el principio. ¿Ve? Y así pasa con el dinero. Enseñan primero lo último y el principio no. Estamos hablando de la verdad. El evangelio de santidad, una teología de santidad. ¿Sí? Entonces, dice en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Ah? Encontramos otro versículo que bien se lo sabe en la iglesia, donde los mismos ministros están enseñando a una iglesia a solo dele a Dios, que Dios le da. Pero ¿y la santidad qué? ¿Qué temor es ese? ¿Sí? Además, aprendimos que una iglesia se puede salvar, una persona se puede salvar por temor, pero no va a ir muy lejos en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos muchas moradas hay, y esas moradas se heredan por cómo vivió en fe. Pero esa fe es con obediencia, con santidad. Esas son las obras, no el dinero, que hace parte de una demostración de que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Y se atreven mucho más a hablar palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Tremendo. O sea, que muchos están predicando el evangelio y creen que se están ganando el cielo. Y no es así, porque yo veo que hay envidias, predican de Cristo con envidias, con contiendas, ¿sí? Pero otros de buena voluntad, otros con verdad. Pero es momento de que los mismos ministros pidan al Espíritu Santo que les pese el corazón y les ayude en dónde está su nivel. Pero como la iglesia solo piensa en un solo nivel de fe, y el Señor nos dio a cada uno una medida de fe para crecer como la semilla de mostaza y podernos convertir en árboles donde aniden almas, pero almas no para ganancias deshonestas, sino para llevar estas almas a la vida eterna,
por el Espíritu Santo que completa la salvación. ¿Sí? Entonces, dice, lo único que se goza Pablo es que Cristo es anunciado. Y en esto se goza aún. Tremendo. Entonces, que sigan predicando el Evangelio, cada uno de acuerdo a su corazón, pero, ministros, por favor, es tiempo de sentar cabeza y mejor predicar el Evangelio con toda verdad y no seguir, porque en algún momento el Señor va a sacar estas ovejas y las va a llevar a una congregación, a una iglesia donde se predique la verdad, porque se van a dar cuenta de, como pasó en Hechos 2 y 4, que todos traían sus bienes a los pies de los apóstoles en efectivo, sin necesidad de que lo pidieran. No hay necesidad de pedir. Si es que Dios es el que toca los corazones y convence. Pero yo veo ministros que piden y piden. ¿Sí? Y eso parecen como si estuvieran exprimiendo trapitos, sacándoles toda el agua que tengan. ¿Ves? Y eso no es así. Deje que Dios el Padre, por nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, sea tocando los corazones. ¿Ya? Seguimos leyendo acá. Porque sé que por vuestra oración y su ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Pablo divinamente se había podido ya morir e irse para el cielo, pero porque era ya una ganancia. Pablo llegó a un nivel de fe espiritual de un varón perfecto. Porque, ¿cómo hace un varón perfecto? Si hay varones perfectos y hay iglesias perfectas. Nos enseñaron que no hay iglesia perfecta, y sí la hay. Dios es perfecto y para Dios nada es imposible. Entonces se convirtió en una herejía. Y los ministros en los altares diciendo que no, pero es que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Y esa forma de predicar está diciendo que no quiere cambiar. Quiere quedarse en esa condición. Pero cuando el mismo Señor nos está diciendo en Timoteo, 1 Timoteo 2, que con la oración y la palabra y la oración, orando en el Espíritu, somos santificados en la santísima fe. Entonces, están sacando excusas y la excusa es una mentira. ¿Ve? Y están llevando a todos a hablar a los hermanos en las iglesias, que se los encuentra uno, pero es que nadie es perfecto. Claro, ¿de dónde lo aprendió? No, pues el pastor lo dijo. Y no los ve uno orando, leyendo la palabra a diario, clamando para que el Señor limpie ese corazón, para llegar a ser vasos de oro, limpios y puros, que significa una fe inmutable, o brillar como el jaspe, una piedra preciosa, una fe espiritual, perfecta. Sí se puede. Por eso decimos victoria, victoria, victoria. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es en Cristo y morir es ganancia. Pero él prefirió quedarse, no para ganar indulgencias ajenas, no para enseñar doctrinas de Balaam, o de Nicolás, o de falsos hermanos, falsos apóstoles, de seres espirituales malignos que se disfrazan como ángel de luz. No.
doctrinas que empezaron bien, iglesias que empezaron en el Evangelio, no que haya otro Evangelio, el Evangelio es uno. Pero cada uno de los ministros están predicando de acuerdo a su concupiscencia. ¿Ve? Por eso las almas, las personas, se están saliendo de las iglesias buscando a ver dónde, yo creo en Dios y no me quiero separar, pero quiero buscar una que se acomode a mi concupiscencia. ¿Ves? Eso no está bien. Entonces, llega una iglesia donde se predica la verdad, donde el Señor Jesucristo trae división, disensión, por la espada del Espíritu Santo, la palabra, dice que su boca es como espada aguda de 2 filos, tremendo en Apocalipsis 1. Y sale la palabra y no quieren oír la verdad les duele. Y ahora la moda es, me regañaron. Pero no quieren aceptar algo. Entonces Pablo resultó que se quería quedar para seguir viviendo en Cristo, pero no él, sino más los demás, trayéndolos a la salvación. ¿Pero cómo? ¿A qué costo? ¿A qué precio? Una milla más allá, sufriendo. Un varón de dolores también. Pero encontramos a un Pablo contemporáneamente en ese tiempo, ¿sí? Pero es que Pablo ya se fue. Si Dios quisiera seguir escribiendo la Biblia como en Hechos, que no terminan en amén, entonces seguramente estarían otros apóstoles hoy. Pero es que para decir uno apóstol eso es... La verdad, y en esta congregación, bienaventurados, esta iglesia preciosa que Dios ha dado a luz, la verdad, solo conocemos un apóstol. Yo por lo menos en todas las iglesias que pude llegar a conocer, ¿sí? No he encontrado otro varón como mi padre espiritual, el cual Dios me ha permitido. Y me permitió conocerlo desde el 2007, de una forma instantánea. Tanto como el mundo que les gusta lo instantáneo, pues el Señor también es instantáneo. Y me puso en mi corazón este varón perfecto. Varón de dolores, que en el año 92 también murió, como Pablo murió. Pero fue resucitado. Pablo fue al paraíso nomás. Habiendo un paraíso bajo, medio y alto nivel. Primer reino, segundo reino, tercer reino, por eso se llama el reino de los cielos y su justicia. Y la nueva Jerusalén, el máximo galardón, el máximo premio para hombres de espíritu. Perfecto. Y ahora me dicen que no pueden ser como Abraham, si lo están predicando ellos mismos. Pero se quedan en una condición de llevar a un pueblo a salvarse en el paraíso nomás. Que fue la prédica hace 8 días. Y si pasan rozando y si no pasan, pues se pierden. De acuerdo a ese nivel de fe falso, pues se van para el infierno. Y en el infierno hay otros niveles también. De condenación para vida eterna. Pero entonces Pablo fue al paraíso, y del paraíso regresó. ¿Qué tal hubiera visto la nueva Jerusalén? Y solo con ver el paraíso este mundo lo tomó como basura. De nada de qué apegarse. Que su principal ministerio era el evangelio para los gentiles, y entre esos estamos nosotros. Cumpliéndose la promesa de papá Abraham. O sea que venimos a ser estrellas, no estrellas de Hollywood, pero sí estrellas en el Señor Jesucristo, brillando con luz propia, porque Dios es luz y nos da brillo. Por eso la piedra de jaspe es un brillo, es una joya preciosa, una fe espiritual, porque hay una fe carnal,
Y esa es la fe que, diría yo, el 90% está predicando en la iglesia. Una fe carnal. Pero se está levantando un gran varón de Dios que no va a quedar en vergüenza. Porque Dios es justo. Dios es fiel. Y es mi padre espiritual, Girolí, nuestro pastor principal. ¿Ve? El reverendo y doctor. Sí, eso sí es una reverencia. ¿Ya? Entonces, aquí es donde yo vengo a este punto. Quiero que conmemoremos este 35 años de Manmin, la iglesia más perfecta, la que ha cumplido los requisitos de justicia delante de Dios. Esto no es solo labios, como aprendimos muchos años, 16 años en una iglesia, en otra iglesia, solo de labios, creo, y pues los demonios creen también y tiemblan. Pero ¿y las obras qué de santidad? Solo preocupados por dinero. Entonces yo sí quiero la salvación, ¿y cuánto hay que dar? Y a veces ni dan. Eso no es así. Entonces son 35 años, de los cuales desde el 2007, hace 10 años, empecé a escuchar, y sin embargo, a veces no entendía, pero escuchaba. Y cada vez más me ha abierto el Señor en su misericordia, el Espíritu de Dios, los ojos de mi entendimiento. Y hemos podido avanzar. Seguramente ustedes tampoco habían podido comprender. Pero han podido llegar a comprender. Y ahora vamos en oración a hacer lo que hemos conocido. Grandes cosas y ocultas. Si el mismo Señor Jesucristo se transfiguró en un monte, es porque se puede transfigurar. No es que soy un hombre espiritual. Efesios dice que, por favor, Dios Padre, fortalece mi hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Cuánto cree que yo mido? 1,75. Sin altar. 1,75. ¿Uno cuánto? 1,90. Porque es que ustedes me vieron físicamente, espiritualmente mido 1,90. Tengo un hombre interior llamado, bueno, ¿sí? Me toca decirle Oscar, porque no me sé el nombre espiritual en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay otra escritura, hay otro idioma celeste. Pero mientras tanto puedo decir mi hombre interior, Oscar. Mi alma, Oscar. Mi cuerpo, Oscar. Mi cuerpo mide 1,74, 75. Hasta en eso falla el hombre. Me puso 1,78. ¿Ves? Las mujeres, 1,70. Eso miden las mujeres de espíritu, no de carne. Porque de carne, ¿qué pasa? Que en lugar de crecer, ¡pum!, se recoge. Pero en el espíritu, si estamos en el espíritu, no nos vamos a recoger. Acuérdese que el mismo Espíritu Santo me enseñó, mostrándome al Señor, de cuántos años quedó. 33 años. Y me lo vino a corroborar con mi padre espiritual. En estos días me da gozo cuando lo escucho. Señor, lo mismo que ya me enseñaste algún día, pero lo creí y lo enseñé. Pero para creer y enseñar, pues debe tener uno espíritu. 33 años tiene el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Mide 1,90. No tiene barba, como muchos creen. Por eso no lo reconocieron en el camino de Emaús.
¿Ves? Porque no llevaba barba y además medía 1,90 y el color de su piel no era la... ¿Ah? Tantas cosas que nos enseñaron conforme a una tradición y hasta el día de hoy siguen con esas mismas enseñanzas de hace 50 años, 60 años. ¿Ves? Entonces sí podemos rejuvenecer cuando estamos en el Espíritu. Porque el Señor dice que una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? De la amargura. Pero Él vino a deshacer las obras del diablo y darnos vida y vida en abundancia. Vitalidad, fuerza. Papá Abraham volvió a una juventud. Porque no es que se casó con la concubina, después de haber muerto Sara, se casó con la concubina. ¿Es? Job, mire, vino a ser joven, bello y hermoso. Por eso en este mundo la edad no cuenta. Porque vemos personas de 35, 40 años y parecen de 50 por la amargura. Jóvenes que tienen 15 años y parecen ya de 30. ¿Ve? Unos por la vida acelerada en este mundo de maldad los contamina y se envejecen. El vicio, la ansiedad, sea cual sea el vicio. No vicios de solamente de drogadicción, cualquier vicio envejece. ¿Ve? Los de 20 parecen 30 y es que es una mentalidad de querer ser grandes. Y los grandes querer ser jóvenes. Pero si hay un equilibrio y se puede llegar a ese equilibrio. Se puede llegar a ese equilibrio porque es la edad eterna, 33 años. Para vivir, ¿cuántos años? Eternamente. No tiene un número. Bueno, pongámosle un número. Voy a vivir 100 millones de años. Imagínense, y uno viviendo con 33 años. Entonces, tengo que aprender a vivir como un ser espiritual conforme a la palabra, la que me mantiene con vida. Si en el mundo hablan de aguas de la juventud, ¿sí? ¿O no? Cremas y todas esas vainas que se inventan de la juventud, pues hay un agua de la juventud, el agua de vida eterna, el río del Espíritu de Dios. Pero hay que vivir en el Espíritu, en santidad, y voy creciendo de nivel en nivel, de fe en fe, de gloria en gloria, llegando al pleno conocimiento de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. ¿Pero cómo? Solo por el poder del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas por el Espíritu Santo, pues yo también voy a caminar sobre las aguas. Pero tengo que mantenerme en el Espíritu de verdad, el Espíritu de profecía, en el Espíritu de santidad. No en un espíritu de mentira que se hace pasar como el Espíritu Santo, de falsedad. Eso lo vimos en Éxodo con Moisés, la imitación. ¿Sí? Hay un origen de todas las cosas. Si hay una eternidad, Dios viene ¿de dónde? Del cuarto cielo. Del cuarto cielo, antes de la eternidad. Si hay una eternidad, Dios viene del cuarto cielo, el origen de todas las cosas, que es antes de toda la eternidad. No, eso no cabe ni... Eso no cabe. ¿Ves? Ahora viene el origen del pecado, que es por Lucifer en Isaías 14. En Apocalipsis 12 o 13. En su caída. Ese es el origen de la maldad, del pecado. Entonces hay otro origen. Entonces, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay hogares destruidos? ¿Por qué hay pobreza?
Pues hay que mirar el origen del problema o la raíz del pecado. Pero entonces, ¿a qué por ciento se está predicando la verdad? Y solo dándole contentillo o consintiendo a las almas. Para que no se les vaya. Pues la verdad aquí ya deberíamos de tener una iglesia grande. Porque han pasado mucha gente. Pero cuando llega la verdad, ¡pum! La espada que divide el alma del espíritu. No aguantan eso. Entonces se van. Y quieren más bien seguir con su alma al mundo. Y no quieren vivir con el espíritu en el reino espiritual. Hablan de reinos, apóstoles y profetas, hablando de reinos, de gobiernos. Cuando no hay santidad y no le apuntan solo a la palabra de verdad, de justicia. Dice el verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, que fue hace 8 días, unánimes en el Espíritu Santo, por la fe del Evangelio, no por la fe de cada uno y por la fe de la concupiscencia de cada uno, usando la palabra como ya hemos leído. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio y perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, capítulo 2:1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, en mayúscula, del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí podemos seguir leyendo, porque es muy lindo todo. ¿Cierto? Entonces, ¿a quién quiero darle gracias? Primeramente a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y en el mundo, como en aquellos días Pablo, hoy, contemporáneamente, mi Padre espiritual, ¿sí? Nuestro pastor principal, porque le ha dado Dios muchas revelaciones, no porque sí, sino porque las ha peleado en la palabra y en la oración. Y has llegado a santificarse por el espíritu de santificación. Ha renunciado a las cosas de la carne, cosas mentales carnales y cosas físicas carnales. ¿Ya? O de este mundo. Renunció a amar el mundo y mejor amar a Dios el Padre de amor. ¿Sí? La epístola del apóstol San Pablo a Tito. Vamos a leer este capítulo 1, verso 1, para terminar. Página 870. Muy bien, gracias. 869. ¿Ok? Amén. Amén.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, la fe. ¿Cuál es tu fe? ¿En qué nivel estás de fe? Hay 5 niveles. Ay, yo no lo sabía, ni los ministros lo saben, por eso no lo enseñan. Pero gloria a Dios que le plació darlo a estos pequeñitos. Porque muchos reyes o pastores o gobernadores y profetas quisieron ver y oír, ni lo verán ni lo oirán. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahí está escrito y porque yo mismo lo he visto. Yo mismo le he predicado a pastores y se ríen por dentro. Aunque por fuera no quieran pasar de amables, pero por dentro rechazan la palabra de Dios Padre, el Padre de verdad, y de nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad. Eso para uno estar acá diciendo que es la verdad, que no es mentira, que no es herejía, que no es falsa doctrina, es porque me atrevo a decir, gracias Espíritu de verdad, a decir que, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Tenemos el conocimiento de la verdad y queremos ir con piedad. En otras palabras, otro verso dice que la fe sin obras es muerta. Las obras es la piedad. Por eso dice el conocimiento. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la fe sin obras es muerta. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, ¿cuántos hay en el mundo y cuántos en la iglesia que están dejando apagar el Espíritu Santo? Apagando el Espíritu, y cuando se apaga el Espíritu, ¿qué pasa? Así viva otros 50 años, ¿va a estar qué? Muerto. Porque así como el cuerpo sin Espíritu está muerto. Lo veíamos de una forma física. Claro, una persona que expira muere. Pero una persona que no ha nacido de nuevo en espíritu está muerto. Entonces por eso dice que así como el hombre sin espíritu está muerto, así la fe sin las obras es muerta. Porque la fe no funciona sola, y es lo que está pasando en la iglesia. Están ejercitando una fe sin obras, pues es muerta, es una fe carnal. La fe carnal es obras muertas. Claro, tremendo. Eso lo aprendí esta semana. ¿Ves? La fe sin obras es muerta. Entonces fe sí hay, porque no es que el Señor dice que con fe ¿qué? Puede mover las montañas. Pero si no hay amor, de nada sirve. O sea, sí hay fe, pero sin obras, entonces es muerta y van a terminar en una muerte. Amén. ¿Ya? Amén, ¿lo crees? Ese amén es, lo creo. ¿Sí? Y en la esperanza de la vida eterna. Ojo, viene ya lo bonito. Y la esperanza de la vida eterna por el conocimiento de la verdad. Escogidos según, conforme a la fe. Estoy revolviendo los dos versos. La cual Dios, que no miente, por eso me atrevo, y el que quiera censurar las prédicas, pues no se mete conmigo. ¿Ves? Se metes con Dios, que no miente. Prometió antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces aquí yo veo representado a mi padre espiritual, nuestro pastor principal, reverendo y doctor Girolí, y veo aquí, dice 4, a Tito. ¿Quién es ese Tito? Pues Óscar. ¿Quién es ese Tito? Pues Iglesia Cristiana Bienaventurados.
Ese es ese Tito. Y a Tito, verdadero hijo en la común fe. Amén. 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 En la común fe. Común unión, común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y termino aquí, concluyendo de que hoy sí puede haber un gran varón de Dios perfecto como Pablo, y Pablo fue más que todos los apóstoles, incluyendo Pedro, incluyendo Juan. ¿Ve? Tremendas revelaciones que Dios le dio a Pablo. Pues hoy en día también, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y tenemos un gran varón perfecto por el cual yo me metí por la gracia y fuerza de Dios. No fue porque, ay, si todos veníamos carnales, que se va a meter uno No, el Señor hace el llamado. Ve aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de la mente, del corazón, del espíritu, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces me metí en estas corrientes de la verdad, de la justicia, de la bondad. ¿Ves? Del amor del Padre. Y me metí en esta influencia, en esta corriente. Estoy hablando términos que hablan los ministros. Y mientras otros siguen en su tradición, ministros nuevos que siguen escuelas viejas, un vino viejo, ¿ve? Y prefieren embriagarse en un vino viejo, mas estamos llamados a tomar el vino nuevo y madurar el vino desde el principio con un odre nuevo. ¿Ves? Tremendo. Entonces, hoy estamos cumpliendo y lo creemos por fe y bendecimos a nuestro pastor, a mi padre espiritual, nuestro pastor principal, reverendo y doctor Girolí, en Seúl, Corea del Sur. Sus 35 años de gran ministerio, un varón de Dios que también fue al cielo y se había podido quedar allá, y el Señor le mostró la iglesia que él pastoreaba, y el 80 y algo de por ciento se iban para el infierno, y él dijo: yo me voy otra vez para la tierra a enseñar la verdad, y empezó a tener revelaciones sobrenaturales, porque hasta el día de hoy, en sus 70 y pico años, sigue buscando al Señor y buscando el bienestar para nosotros en oración. Más otros se jubilan, otros viajan, otros pasean, otros... Pues no está mal, pero es que ya es... ¿sí? Pero él se dedicó y sacrificó todo eso y se ha quedado en su casa de oración, en su Getsemaní. Y lo bendecimos. Y le damos gracias, Padre amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Y gracias a también nuestro pastor, porque muchos tienen coberturas, pero yo, Oscar, y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa adoramos en espíritu y en verdad. Yo y mi casa somos casa de oración. Y Señor, bendícenos, ayúdanos a permanecer bajo esta corriente, esta influencia, este espacio espiritual de mi Padre espiritual, nuestro pastor principal Girolí. Feliz cumpleaños, y lo mejor viene, porque el mismo Dios Todopoderoso que levantó a Job y le dio al doble, este varón de Dios fue al doble, una milla más allá, y asimismo lo que sembró, asimismo recibe en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, para predicar a los 5 continentes, un servicio en cada continente, y preparando esta iglesia, bienaventurados, para lo que viene, que ni nos imaginamos. Viene más de lo que hemos pedido y más de lo que nos imaginamos.
Padre amado. Gracias por esta conexión de oro, gracias por tenernos bajo esta cobertura, gracias Padre amado, porque todo es para tu gloria, tu honra, siendo Oscar, siendo iglesia, bienaventurados y ministerios fuertes, fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo y siempre postrados delante de nuestro Dios de rodillas y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y en tu nombre, sobre todo nombre, Señor Jesucristo, más que vencedores, victoria, victoria, victoria. Gracias por tu cobertura, Padre amado, la cobertura del muro de fuego de protección del Espíritu Santo, tus ángeles, guerreros, protectores, ángeles de fuego que ministran a cada uno. Y Señor, deshaciendo las obras del enemigo, del diablo, la enfermedad, la división entre las familias, las contiendas, los pleitos, la ruina, la escasez y la muerte, la cual has prometido que no prevalecerá, en el nombre del Señor Jesucristo, porque han sido remitidos nuestros pecados por el dedo de Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén y amén.